En la vida, cada uno de nosotros atraviesa un flujo constante de pensamientos, emociones y percepciones que, en gran medida, determinan cómo experimentamos la realidad. No es un misterio para la filosofía estoica que el mundo externo es incontrolable, pero la interpretación que hacemos de él, eso sí está en nuestras manos. En algún momento, todos nos encontramos enfrentando circunstancias que no elegimos. Una palabra hiriente, una pérdida inesperada, un fracaso que nos deja sin aliento. Y sin embargo, el estoicismo nos recuerda con firmeza que ninguna de estas cosas, por sí mismas, puede arrebatarnos la calma. Lo único que puede hacerlo es nuestra manera de pensar acerca de ellas. Esta idea, tan simple en apariencia, contiene un poder inmenso. El poder de transformar la mente de víctima en mente de estratega, de sobreviviente, de arquitecto de su propia serenidad. Pensar en positivo no es una invitación a ignorar lo doloroso ni a negar lo que nos hiere. Para un estoico, pensar en positivo significa entrenar la mente para encontrar sentido, para aprender incluso del sufrimiento y para mantener el juicio claro, aunque todo a nuestro alrededor parezca incierto. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que el mundo no tiene poder sobre la mente que se mantiene recta. Esta rectitud no es rigidez, es una combinación de fuerza y flexibilidad, como el junco que se dobla ante el viento sin quebrarse. Y es precisamente este equilibrio lo que nos permite cultivar un pensamiento positivo que no se basa en ilusiones frágiles, sino en la aceptación profunda de la realidad tal como es, y en la certeza de que siempre podemos elegir cómo responder. El pensamiento positivo al estilo estoico no depende de circunstancias externas, nace de un pacto íntimo con uno mismo, el compromiso de no ser esclavo de las pasiones ni de las opiniones ajenas. Epicteto, que conoció la esclavitud en carne propia, enseñaba que la verdadera libertad empieza cuando dejamos de atarnos a lo que no podemos controlar. En este contexto, pensar en positivo se convierte en un acto de rebeldía contra la costumbre humana de dejarse arrastrar por la queja y el miedo. Es decidir a cada instante que no permitiremos que lo externo defina la calidad de nuestra vida interior. Pero entrenar la mente para pensar así no es tarea de un día. Como todo hábito, requiere repetición consciente, paciencia y, sobre todo, disciplina. Es fácil dejarse llevar por el automatismo de los pensamientos negativos, porque el cerebro, moldeado por la supervivencia, tiende a detectar peligros más que oportunidades. El estoico lo sabe y no se engaña creyendo que la naturaleza humana cambiará de la noche a la mañana. En cambio, acepta este hecho como punto de partida y se dedica a cultivar la atención, a atrapar cada pensamiento en el momento en que surge, a examinarlo y preguntarse, ¿es esto algo que depende de mí? Si no lo es, lo suelta sin resistencia. Si lo es, entonces actúa con resolución, buscando el bien posible en cada situación. En la sociedad actual, donde se nos bombardea constantemente con noticias alarmantes, comparaciones en redes sociales y la presión de estar siempre a la altura, el entrenamiento estoico en el pensamiento positivo es más urgente que nunca. No se trata de vivir en una burbuja, sino de construir una fortaleza interior desde la cual podamos interactuar con el mundo sin ser devastados por él. Un pensamiento positivo, entendido de manera estoica, no huye del conflicto ni del dolor. Los enfrenta con lucidez, reconociendo que cada dificultad es también una oportunidad para practicar la virtud. Porque, en última instancia, lo que nos define no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos. Pensemos en la diferencia entre dos personas que atraviesan la misma adversidad. Una se deja consumir por la amargura, repitiendo en su mente todo lo que ha perdido y todas las injusticias que ha sufrido. La otra, sin negar el dolor,
elige enfocar su energía en lo que aún puede hacer, en lo que todavía está en sus manos. Ambas sienten el golpe, pero la segunda ha decidido que no permitirá que ese golpe defina su historia. Esta decisión no es espontánea, es fruto de un entrenamiento mental que puede iniciarse hoy mismo y que el estoicismo ha perfeccionado durante siglos. Para los estoicos, la vida es un entrenamiento constante. No esperamos a que llegue la tormenta para aprender a remar. Nos entrenamos cada día en pequeñas cosas para que cuando llegue la verdadera prueba, nuestra mente ya esté firme. Pensar en positivo, desde esta perspectiva, no es decir todo va a salir bien, como un conjuro vacío, sino reconocer que incluso si las cosas no salen como deseamos, tendremos la fortaleza para atravesarlo sin perder nuestra dignidad. Es una confianza no en los resultados, sino en nuestra capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios, sin importar el resultado. Séneca nos advierte contra el peligro de dejarnos dominar por los pensamientos anticipatorios, esos que nos roban la paz, imaginando desgracias que aún no han ocurrido. Este hábito tan común nos encadena a un futuro que tal vez nunca llegue y nos priva de la serenidad que podríamos disfrutar en el presente. Un pensamiento positivo estoico, en cambio, es radicalmente presente. Se pregunta qué puede hacer ahora con lo que tiene y suelta lo que no puede resolver en este instante. Esta práctica no solo reduce el sufrimiento innecesario, sino que fortalece la mente para actuar con más eficacia en el momento en que la acción sí sea posible. En nuestra cultura se ha popularizado una versión superficial del pensamiento positivo que a menudo consiste en repetir afirmaciones agradables, evitando mirar de frente lo desagradable. El estoicismo rechaza este escapismo. Un pensamiento positivo auténtico no teme mirar la realidad en toda su crudeza, porque sabe que su valor no depende de que la realidad sea cómoda. Es más, entiende que la dificultad puede ser un campo fértil para el crecimiento personal. Si nos protegemos de todo lo incómodo, jamás descubriremos de lo que somos capaces. En cambio, si entrenamos la mente para encontrar un sentido incluso en la incomodidad, desarrollamos una resiliencia que ningún golpe externo puede destruir. Adoptar esta visión requiere también humildad. Reconocer que no siempre podremos mantener un pensamiento positivo, que habrá días en los que la tristeza, la ira o el miedo nos superen. El estoico no se castiga por sentir estas emociones, porque sabe que son parte de la naturaleza humana. Lo que no acepta es permanecer atrapado en ellas más de lo necesario. Una mente entrenada en el estoicismo reconoce la emoción, la observa, la comprende y luego la deja ir, como se deja ir una nube que cruza el cielo. La clave está en no identificarse por completo con la emoción, en recordar que somos algo más que nuestros pensamientos y sentimientos momentáneos. El cambio profundo hacia un pensamiento positivo estoico comienza con la autovigilancia. Esto significa prestar atención a las palabras que nos decimos a nosotros mismos, a las historias que repetimos en silencio. Si descubrimos que la narrativa interna está teñida de desesperanza, el primer paso es cuestionarla. No se trata de forzarnos a pensar que todo es maravilloso, sino de preguntarnos si esa narrativa es útil, si nos ayuda a vivir mejor. Epicteto diría que no hay razón para sufrir más de lo que las circunstancias exigen y que gran parte de nuestro sufrimiento es autoinfligido por los juicios que emitimos sobre lo que nos pasa. Cada pensamiento negativo que no examinamos es como una chispa que puede encender un incendio en la mente. El entrenamiento estoico consiste en identificar esas chispas antes de que se propaguen. Y cuando surja un pensamiento positivo genuino, no uno fabricado para escapar del dolor, sino uno que reconoce nuestra capacidad de actuar, debemos nutrirlo, fortalecerlo
y permitir que sea la base desde la cual tomamos decisiones. Porque las decisiones tomadas desde la serenidad son más sabias y nos conducen a vidas más coherentes con lo que valoramos. Si observamos el mundo a través del lente del estoicismo, descubriremos que cada día nos brinda infinitas oportunidades para practicar este tipo de pensamiento. Desde algo tan cotidiano como esperar en una fila sin desesperarnos, hasta algo tan profundo como afrontar una pérdida sin destruirnos por dentro. La vida, con todas sus variaciones, se convierte en un campo de entrenamiento constante. Y aunque no podemos controlar la intensidad de las pruebas, sí podemos controlar la calidad de nuestra respuesta. Con el tiempo, este hábito de pensar en positivo desde la perspectiva estoica transforma nuestra experiencia de vivir. Deja de importar tanto si el día es soleado o gris, si las personas a nuestro alrededor nos tratan bien o no, si el mundo parece justo o injusto. Descubrimos que la verdadera fuente de bienestar está dentro, en esa calma inquebrantable que se cultiva a base de disciplina, reflexión y la práctica diaria de elegir pensamientos que nos fortalezcan. Y entonces entendemos que la felicidad, tal como la concebían los estoicos, no es una emoción pasajera, sino un estado de equilibrio y libertad interior. Esta introducción es el umbral hacia las 12 lecciones que exploraremos. Lecciones que no te prometerán un camino sin obstáculos, pero sí te mostrarán cómo recorrerlo con una mente más clara, un corazón más firme y una actitud que, en lugar de temer a la vida, la abraza con todas sus luces y sombras. Porque pensar en positivo, desde el estoicismo, no es un lujo para los días buenos, es una necesidad para sobrevivir y prosperar en cualquier circunstancia. Lección 12. Recuerda que todo es transitorio. Una de las verdades más simples y a la vez más profundas que el estoicismo nos entrega es esta: nada en la vida permanece igual para siempre. Todo, absolutamente todo, está en constante cambio. Las estaciones pasan, las personas cambian, los cuerpos envejecen, las emociones se transforman, las circunstancias se desvanecen. Incluso aquello que hoy parece inmenso y definitivo, con el tiempo se reducirá a un recuerdo. Esta visión, lejos de ser pesimista, es una fuente inmensa de libertad si sabemos integrarla en nuestra manera de pensar. Porque al recordar que todo es transitorio, aprendemos a no aferrarnos de manera enfermiza a lo que tenemos y a no desesperarnos ante lo que perdemos. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo repetía con claridad. Observa cómo el tiempo lo devora todo: el hombre, las ciudades, las glorias, los nombres. No era un llamado a la tristeza, sino una invitación a la lucidez. Si lo bueno no dura para siempre, hay que saborearlo mientras está presente. Si lo malo no dura para siempre, hay que resistirlo sabiendo que también pasará. Este recordatorio constante es una de las herramientas más poderosas para mantener una mente positiva, incluso en los momentos más oscuros. Cuando atravesamos un periodo de dolor, la mente tiende a imaginar que este estado será permanente, que no habrá salida. Esto no es más que una distorsión natural de nuestra percepción bajo el peso del sufrimiento. Pero la realidad es que nada se sostiene eternamente, ni siquiera el dolor más intenso. Pensemos en las veces que hemos creído no poder continuar y sin embargo seguimos aquí. Cada crisis que hoy recordamos como superada, alguna vez se sintió insostenible. El pensamiento positivo estoico se alimenta de esta memoria. Si lo superé antes, lo superaré de nuevo. Ahora bien, aceptar la transitoriedad no significa vivir en desapego frío o indiferente hacia la vida. No significa no amar, no disfrutar o no comprometerse con lo que tenemos. Significa, más bien, amar y disfrutar con mayor intensidad porque sabemos que no durará para siempre.
es beber el café de la mañana sintiendo su aroma como si fuera la primera vez, sabiendo que ese momento exacto no volverá a repetirse. Es abrazar a un ser querido sin posponerlo para otro día que quizás no llegue. La conciencia de que todo es transitorio convierte la vida cotidiana en un acto continuo de gratitud. El pensamiento positivo para un estoico no es simplemente mirar el lado bueno de las cosas, sino recordar que cada experiencia, sea agradable o dolorosa, es pasajera. Cuando la alegría nos acompaña, la valoramos sin ansiedad, porque sabemos que es un huésped temporal. Cuando el dolor llega, lo soportamos con paciencia, porque también es un huésped temporal. Esta actitud nos permite navegar las olas de la vida con serenidad, evitando los extremos de la euforia desmedida y la desesperación absoluta. Séneca, en sus cartas, advertía que uno de los mayores errores humanos es vivir como si fuéramos eternos, postergando lo esencial y aferrándonos a lo que inevitablemente se desvanecerá. Este error nos roba la alegría del presente y nos encadena a un futuro incierto. La aceptación de la transitoriedad, por el contrario, nos devuelve a la hora y nos ayuda a construir un pensamiento positivo basado en la realidad y no en ilusiones frágiles. Para aplicar esta lección en la vida diaria, el primer paso es practicar la observación consciente de los cambios que nos rodean. Basta mirar la naturaleza para encontrar lecciones inagotables. Un árbol que pierde sus hojas en otoño y florece en primavera. Un río que nunca es el mismo aunque lo observemos desde el mismo punto. Un cielo que se transforma cada minuto. Estos recordatorios visuales nos enseñan que el cambio no es una anomalía, es la esencia misma de la existencia. El segundo paso es aprender a soltar. Muchas veces sufrimos no tanto por lo que sucede, sino por nuestra resistencia a aceptarlo. Nos aferramos a personas, situaciones o etapas de la vida que ya han cumplido su ciclo, y en ese aferramiento encontramos frustración y tristeza. El estoico no busca olvidar ni despreciar lo que pierde. Simplemente reconoce que era prestado y que el momento de devolverlo ha llegado. Pensar así no apaga el amor, sino que lo hace más libre, más genuino, porque deja de ser posesivo. Un ejercicio estoico muy poderoso para fortalecer este pensamiento es el memento mori. Recordar que todo, incluida nuestra propia vida, tiene un final. Aunque pueda parecer sombrío, este recordatorio nos libera del miedo paralizante a la pérdida y nos anima a aprovechar cada instante sin darlo por garantizado. Cuando uno vive así, incluso las cosas pequeñas adquieren un significado inmenso. Una conversación tranquila, una comida sencilla, la luz que entra por la ventana al amanecer. Es inevitable que, en medio de la rutina, olvidemos esta verdad. Por eso, el entrenamiento mental debe incluir rituales que nos devuelvan a ella. Puede ser escribir cada noche 3 cosas que apreciamos del día para recordarnos que hubo belleza incluso en las jornadas difíciles. Puede ser una pausa diaria para observar el cielo y tomar conciencia de que el tiempo avanza sin detenerse. Puede ser agradecer en silencio a quienes forman parte de nuestra vida, sabiendo que no siempre estarán allí. Cuando internalizamos que todo es transitorio, dejamos de vivir atrapados en la idea de algún día seré feliz cuando comprendemos que la felicidad, o más bien la serenidad, no se encuentra en un futuro lejano, sino en la capacidad de vivir con plenitud lo que tenemos hoy, incluso si no es perfecto. Esta mentalidad es la base del pensamiento positivo estoico. No esperar condiciones ideales para estar en paz, sino encontrar paz en las condiciones presentes, con sus imperfecciones y todo. También hay que reconocer que aceptar el carácter transitorio de las cosas nos ayuda a perdonar más rápido, tanto a los demás como a nosotros mismos. Si entendemos que las personas cambian, que todos cometemos errores y que nuestras acciones no nos definen de forma absoluta,
dejamos espacio para la reconciliación y la compasión. El rencor, después de todo, es una forma de aferrarse al pasado, y aceptar la transitoriedad nos ayuda a soltarlo para vivir con mayor ligereza. En tiempos de crisis global o personal, esta lección adquiere una relevancia especial. Ya sea una pandemia, una pérdida económica o un cambio abrupto en nuestras circunstancias, el recordatorio de que esto también pasará nos da fuerzas para mantenernos firmes. No significa que ignoremos los problemas o que no tomemos medidas para afrontarlos, sino que lo hacemos sin caer en la desesperanza, porque sabemos que el presente, por duro que sea, no es eterno. La práctica diaria de esta lección nos lleva a un tipo de optimismo sereno que no necesita negar las dificultades. Sabemos que vendrán días oscuros, pero también sabemos que serán seguidos por días más claros. Y cuando esos días claros lleguen, no los viviremos con el miedo de perderlos, sino con la gratitud de disfrutarlos mientras duren. En última instancia, recordar que todo es transitorio nos da dos regalos inmensos. Nos protege del sufrimiento innecesario y nos ayuda a vivir con más intensidad. Es un pensamiento positivo que no se basa en fantasías, sino en la aceptación plena de la naturaleza cambiante de la vida. Y cuando esa aceptación se convierte en hábito, descubrimos que podemos atravesar cualquier tempestad sin perder de vista la costa. Lección 11. Domina tu diálogo interno. Si hay un territorio en el que se libra la batalla más importante de nuestra vida, no es en el trabajo, ni en la familia, ni en la sociedad. Es en la mente, en particular en el diálogo interno. Esa voz que nos habla sin cesar, que comenta, interpreta, juzga y anticipa. Muchas veces, esta voz se convierte en nuestro peor enemigo, otras veces en nuestro aliado más fiel. Lo que el estoicismo nos enseña es que nosotros podemos y debemos educar esa voz para que trabaje a nuestro favor, no en nuestra contra. Epicteto fue claro: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y esas opiniones nacen y se refuerzan en el diálogo interno. Lo que nos decimos en silencio, de manera repetida, tiene un poder inmenso para moldear nuestras emociones, nuestras acciones y, en consecuencia, nuestro destino. Un pensamiento negativo que se repite en la mente no se queda en un simple pensamiento. Se convierte en un lente distorsionado a través del cual interpretamos todo lo que vivimos. Dominar el diálogo interno no significa llenarlo de frases dulces y vacías, ni autoengañarnos para sentirnos mejor. Significa entrenar la mente para que esa voz interna sea objetiva, compasiva y disciplinada. Una voz que nos diga la verdad sin crueldad y que nos anime sin caer en la ingenuidad. En otras palabras, una voz que refleje los principios de la filosofía estoica. Para cultivar este tipo de diálogo, lo primero es volverse consciente de él. Esto requiere detenerse varias veces al día y observar qué nos estamos diciendo. Muchas personas viven atrapadas en un flujo constante de autocrítica, miedo y comparación sin siquiera darse cuenta. El estoico se entrena para escuchar esa voz y preguntarse: ¿esto que me estoy diciendo es cierto? ¿Es útil? ¿Depende de mí cambiarlo? Estas tres preguntas simples pueden desmontar una cadena entera de pensamientos negativos antes de que tomen fuerza. Por ejemplo, si ante un error nos decimos «siempre arruino todo», podemos detenernos y evaluar. ¿Es cierto que siempre? Seguramente no. ¿Es útil pensar así? No, porque nos paraliza. ¿Depende de mí cambiarlo? Sí, puedo reformularlo. Cometí un error en esta ocasión y puedo aprender de él. Este cambio no es un truco psicológico superficial. Es un ajuste consciente de la interpretación que damos a los hechos.
lo cual es el núcleo del pensamiento positivo estoico. Séneca advertía que la mente humana tiene la costumbre de exagerar el daño que sufre y de anticipar males que no han llegado. Esto significa que gran parte de nuestra ansiedad y tristeza proviene de una narrativa interna descontrolada. Dominar el diálogo interno implica cortar de raíz esas exageraciones, no dejarlas crecer hasta convertirse en monstruos que luego nos resulten imposibles de manejar. El pensamiento positivo que surge de un diálogo interno sano no niega la existencia de problemas, pero evita adornarlos con juicios inútiles. Si perdemos un empleo, por ejemplo, la voz entrenada no dirá, «Es el fin, nunca encontraré otro». Dirá, «Esta es una situación difícil, pero no define mi valor ni mis posibilidades. Necesito planificar mis próximos pasos». La primera frase nos lleva a la desesperación. La segunda nos lleva a la acción. Un ejercicio práctico que los estoicos modernos pueden usar es escribir cada mañana una breve conversación consigo mismos, como si fueran su propio mentor. En esa conversación se puede reconocer las dificultades del día, reafirmar los principios que guiarán las decisiones y anticipar las tentaciones de caer en pensamientos inútiles. Marco Aurelio hacía algo similar en sus meditaciones, escribiendo para recordarse cómo quería enfrentar la jornada y para prepararse contra las emociones destructivas. Otra herramienta poderosa es hablarse a uno mismo en segunda persona. Decir, tú puedes manejar esto, o recuerda que esto no depende de ti, puede crear la distancia necesaria para ver la situación con más objetividad. Esta técnica ayuda a romper la identificación absoluta con las emociones y permite que la razón tenga un espacio para actuar. No podemos olvidar que el diálogo interno está profundamente influenciado por las creencias que acumulamos a lo largo de los años. Si hemos crecido en un entorno donde predominaban las críticas, el miedo o el pesimismo, es probable que nuestra voz interna repita esos patrones de manera automática. El estoico no se resigna a ello. Entiende que puede reeducar su mente con práctica constante. Esto implica detectar frases que provienen de viejas influencias y reemplazarlas por interpretaciones que estén alineadas con la virtud y la razón. En la vida moderna, la contaminación del diálogo interno también viene de fuera. Redes sociales, publicidad, noticias sensacionalistas. Si no filtramos lo que dejamos entrar, esas voces externas acaban colonizando nuestra mente y moldeando nuestro discurso interno. Parte de dominar esta voz implica cuidar las fuentes de información y los entornos a los que nos exponemos. El pensamiento positivo no florece en un terreno donde cada día sembramos miedo, comparación y resentimiento. La práctica diaria puede incluir pausas conscientes para corregir el curso de la voz interna. Por ejemplo, cuando surja un pensamiento negativo automático, podemos visualizarlo como una frase escrita en una pizarra y mentalmente borrarla y escribir una versión más objetiva y constructiva. Al principio, esto requerirá esfuerzo consciente, pero con el tiempo se volverá un reflejo natural. Un aspecto clave del pensamiento positivo estoico es que la voz interna debe recordarnos constantemente la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta simple división, aplicada a cualquier pensamiento, reduce drásticamente la ansiedad. Si algo no depende de nosotros, la voz entrenada lo reconoce y lo suelta. Si depende de nosotros, la voz nos empuja a actuar con eficacia y sin demora. Dominar el diálogo interno también significa ser capaz de alentarnos en los momentos de dificultad sin caer en el autoengaño. No se trata de decirnos «todo está bien» cuando no lo está, sino de recordarnos que tenemos la capacidad de enfrentar lo que venga. La diferencia es sutil, pero crucial. El primer enfoque busca negar la realidad.
el segundo la acepta y se enfoca en la acción. Con el tiempo, este entrenamiento convierte a la voz interna en una especie de guardián de la mente. Un guardián que no deja pasar pensamientos que nos debiliten innecesariamente, que nos recuerda nuestras fortalezas, que nos orienta hacia lo que es correcto y que nos ayuda a mantenernos centrados en medio de la adversidad. Cuando esta voz se convierte en aliada, el pensamiento positivo deja de ser un esfuerzo forzado y se vuelve un estado natural de la mente. En la visión estoica, el control de nuestro diálogo interno es una forma de libertad. Una libertad que nadie puede arrebatarnos, porque no depende de factores externos. Podemos perder bienes, posiciones, relaciones, pero mientras conservemos el dominio de lo que nos decimos a nosotros mismos, conservaremos también la serenidad. Y esa serenidad es el núcleo del pensamiento positivo que el estoicismo propone. Lección 10. Usa la adversidad como combustible. En la vida hay un hecho innegable: la adversidad es inevitable. No importa cuánto planifiquemos, cuánto nos esforcemos o cuán prudentes seamos, siempre habrá momentos en los que algo salga mal, en los que las circunstancias nos desafíen más allá de lo esperado. Para muchas personas, estos momentos se convierten en un muro contra el cual se estrellan y quedan paralizadas. Para el estoico, sin embargo, la adversidad no es un muro, es un fuego, y todo lo que cae en él, si lo sabemos manejar, se convierte en combustible para crecer. Marco Aurelio lo expresó con precisión: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase no es una metáfora inspiradora vacía, es un principio operativo. Significa que los obstáculos no son interrupciones de nuestra vida, sino parte de ella, y que nuestra tarea no es evitarlos a toda costa, sino utilizarlos para fortalecernos. El pensamiento positivo estoico se basa en esta actitud: no esperar que la vida sea suave y libre de problemas, sino aprender a transformar cada dificultad en una oportunidad de virtud. Cuando nos enfrentamos a un problema, la reacción natural de la mente es resistirse, lamentarse o buscar culpables. El estoico, en cambio, procura pasar lo antes posible de la reacción emocional a la pregunta práctica: ¿qué puedo hacer con esto? La clave está en reconocer que aunque no siempre podemos controlar lo que sucede, sí podemos decidir qué significado le damos y cómo actuamos a partir de ahí. Pensemos en un ejemplo: pierdes un empleo de manera inesperada. Una reacción común podría ser hundirse en la preocupación y en pensamientos del tipo: esto es lo peor que podía pasarme. Desde la perspectiva estoica, podríamos reformularlo: esto es una oportunidad para replantear mi rumbo, para aprender nuevas habilidades, para probarme a mí mismo que puedo adaptarme. No significa que el dolor desaparezca, sino que lo canalizamos hacia un propósito. Epicteto, que comenzó su vida como esclavo, no tenía control sobre su situación externa, pero sí sobre su respuesta interna. Él no veía su pasado como una condena, sino como un entrenamiento. Aprendió a considerar las pruebas de la vida como ejercicios diseñados para fortalecer la mente y el carácter. Este es un enfoque radicalmente diferente al que se nos enseña normalmente, donde se nos dice que la felicidad depende de minimizar los problemas. El estoico sabe que es imposible eliminarlos por completo, así que opta por entrenarse para convertirlos en herramientas de crecimiento. La adversidad tiene un potencial único para revelar quiénes somos realmente. En los días fáciles, cualquiera puede mostrarse amable, paciente y optimista. Es en los días difíciles cuando se ponen a prueba nuestras virtudes. Marco Aurelio veía la adversidad como el escenario perfecto para practicar las cualidades que valoraba:
la paciencia, la fortaleza, la justicia, la templanza. Si la vida no nos pusiera a prueba, esas virtudes serían teóricas. El obstáculo es lo que les da sustancia. Para desarrollar este tipo de pensamiento positivo, podemos practicar un cambio de perspectiva en 3 pasos cuando enfrentemos un problema. Primero, reconocerlo tal como es, sin exagerarlo ni minimizarlo. Segundo, identificar qué aspectos dependen de nosotros. Tercero, buscar de forma activa la lección o el beneficio que podemos obtener de la experiencia, incluso si este no es evidente de inmediato. Un estoico podría decir: el dolor que siento no lo elegí, pero sí puedo elegir que este dolor me haga más fuerte. Este tipo de frases no son mantras vacíos, sino recordatorios de que nuestra interpretación es la que determina si algo nos destruye o nos transforma. Otro ejercicio útil es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Consiste en imaginar con serenidad posibles dificultades futuras, no para obsesionarnos con ellas, sino para entrenar nuestra mente en cómo responderíamos. Así, cuando algo adverso ocurra, no nos tomará por sorpresa, lo habremos enfrentado ya en nuestra mente. Esto disminuye el impacto emocional y nos permite actuar con mayor calma y eficacia. Es importante entender que usar la adversidad como combustible no significa forzarnos a sentir gratitud instantánea por lo que nos hiere. En muchos casos, la aceptación y la reinterpretación toman tiempo. El pensamiento positivo estoico es paciente, sabe que la herida debe ser reconocida antes de poder ser transformada. El proceso puede ser así: primero, acepto que esto me duele. Luego reconozco que no puedo cambiar que haya sucedido. Después, busco cómo usarlo para crecer. La historia está llena de ejemplos de personas que han transformado su adversidad en grandeza. Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión, utilizó ese tiempo para fortalecerse mentalmente y preparar el camino hacia la reconciliación de su país. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de campos de concentración, encontró en el sufrimiento extremo la oportunidad de descubrir que, incluso allí, podía elegir su actitud. Estos casos, aunque extremos, ilustran el núcleo de esta lección. Lo que más nos desafía puede convertirse en lo que más nos define si decidimos que sea así. En la vida cotidiana, la adversidad puede tomar muchas formas. Una crítica injusta, un fracaso en un proyecto, una enfermedad, una pérdida económica. En cada uno de estos casos podemos preguntarnos: ¿cómo puedo salir de esto más sabio, más fuerte o más compasivo? A veces, la respuesta será aprender una nueva habilidad. Otras veces será fortalecer nuestra paciencia. En otras será aumentar nuestra empatía por quienes sufren algo similar. El pensamiento positivo que nace de esta mentalidad es más resistente que el optimismo convencional. No depende de que las cosas salgan como queremos, sino de la certeza de que, pase lo que pase, podemos extraer valor de la experiencia. Esta es una forma de invulnerabilidad interior. La vida puede golpearnos, pero no puede quitarnos la capacidad de crecer. Para integrar esta lección, es útil llevar un registro de adversidades pasadas y de lo que aprendimos de ellas. Escribir, por ejemplo, cómo una ruptura dolorosa nos enseñó a establecer límites más claros, o cómo una pérdida económica nos impulsó a ser más creativos. Revisar estos registros en momentos de dificultad nos recuerda que ya hemos convertido obstáculos en combustible antes y que podemos hacerlo otra vez. Séneca nos recordaría que no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Usar la adversidad como combustible implica también tener claro cuál es nuestro puerto, los valores que guían nuestra vida. Si sabemos que nuestro objetivo es vivir con virtud, entonces cualquier experiencia puede ser usada para afinar esa virtud.
Incluso lo que hoy parece un retroceso puede convertirse en un paso necesario hacia adelante. Con el tiempo, esta práctica cambia por completo nuestra relación con los problemas. Dejamos de verlos como enemigos y empezamos a verlos como maestros. Algunos maestros son duros, pero siempre tienen algo que enseñarnos. Esta visión no elimina el dolor, pero sí elimina la desesperación, porque sabemos que no estamos sufriendo en vano. Estamos entrenando nuestra mente y nuestro carácter para la vida que queremos vivir. Cuando llegamos a este punto, la adversidad pierde gran parte de su poder de destruirnos. Puede golpearnos, pero en lugar de debilitarnos, nos hace más resistentes. Y entonces, como decía Marco Aurelio, lo que antes se interponía en nuestro camino se convierte literalmente en el camino mismo. Lección 9. Entrena la mente para resistir la opinión ajena. Uno de los mayores ladrones de nuestra paz mental es la obsesión por lo que otros piensan de nosotros. La aprobación y el rechazo, el elogio y la crítica parecen tener un poder casi absoluto sobre el estado de ánimo de la mayoría de las personas. Si recibimos palabras de admiración, nos sentimos valiosos. Si recibimos críticas, dudamos de nosotros mismos. Esta dependencia emocional de la opinión ajena es una de las formas más sutiles de esclavitud, y el estoicismo nos ofrece las herramientas para liberarnos de ella. Epicteto fue contundente: si quieres mejorar, deja de preocuparte por lo que otros piensan que eres. En otras palabras, la verdadera libertad empieza cuando dejamos de medir nuestra vida con la vara de expectativas ajenas y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros propios principios. Esto no significa ignorar por completo a los demás o actuar con arrogancia, sino colocar la opinión de la razón por encima de la opinión de la multitud. La mente no entrenada se ve arrastrada por cada ola de aprobación o crítica que recibe. Es como un barco sin timón, a merced de los vientos que soplan desde fuera. El entrenamiento estoico consiste en instalar un timón sólido, nuestros valores y nuestro juicio. Cuando este timón está firme, los elogios no nos embriagan ni las críticas nos hunden. Ambos se convierten en datos que podemos considerar o descartar sin que definan nuestra valía. Uno de los peligros más grandes de vivir pendiente de la opinión ajena es que comenzamos a actuar no según lo que creemos correcto, sino según lo que creemos que será aprobado. Poco a poco, dejamos de vivir nuestra vida y empezamos a representar un papel para complacer al público. Marco Aurelio advertía contra este error. Es ridículo que el hombre huya de sí mismo y busque siempre el aplauso de los demás. En lugar de eso, nos invitaba a buscar la aprobación de nuestra conciencia, porque es la única que estará con nosotros hasta el último día. Resistir la influencia excesiva de la opinión ajena requiere primero ser conscientes de cuán condicionados estamos por ella. Basta con observar nuestras reacciones. ¿Cómo cambia nuestra energía cuando alguien nos alaba o nos critica? ¿Cuántas decisiones tomamos para evitar el juicio de otros, incluso si eso significa traicionar lo que queremos? Esta autoobservación es esencial para identificar las áreas en las que estamos cediendo nuestro poder. Una vez identificada esta dependencia, el segundo paso es recordar que las opiniones ajenas son, por definición, externas y, por tanto, fuera de nuestro control. No podemos evitar que la gente piense lo que quiera. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta. Aquí entra en juego la distinción estoica entre lo que depende de nosotros y lo que no. Depende de nosotros actuar con integridad, no depende de nosotros que todos lo reconozcan. El tercer paso es desarrollar un criterio propio sólido. Esto significa tener claro qué valores y principios guían nuestras decisiones.
de modo que podamos evaluar nuestras acciones con base en ellos, y no en la aprobación externa. Si actuamos de acuerdo con esos principios, podemos estar en paz incluso si somos malinterpretados o criticados. Este es un pensamiento positivo de la más alta calidad. No el optimismo ingenuo de pensar que todos nos entenderán, sino la confianza en que podemos mantener la serenidad incluso cuando no lo hagan. Para fortalecer esta independencia, podemos practicar ejercicios mentales como el de imaginar que vivimos en un mundo sin testigos. Si no hubiera nadie para juzgar lo que hacemos, ¿qué decidiríamos? Este ejercicio revela qué acciones nacen de nuestra convicción y cuáles nacen del deseo de impresionar o evitar críticas. También es útil exponerse de forma deliberada a pequeñas dosis de desaprobación para entrenar la tolerancia al juicio ajeno. Puede ser algo tan sencillo como expresar una opinión impopular con respeto o vestir de una manera diferente a la esperada. El objetivo no es provocar por provocar, sino desensibilizarnos al miedo al rechazo, recordando que sobrevivimos incluso cuando no agradamos a todos. Séneca, en sus cartas, señalaba que las personas cambian de opinión con facilidad y que sería un error poner nuestro bienestar en algo tan inestable. Hoy nos aplauden, mañana nos olvidan. Hoy nos critican, mañana nos imitan. La estabilidad interior no puede depender de algo tan volátil. Otra práctica útil es reinterpretar la crítica como información, no como ataque personal. Si la crítica es válida, podemos usarla para mejorar. Si no lo es, podemos descartarla sin resentimiento. Este enfoque nos permite mantener una mente positiva y orientada al aprendizaje, en lugar de reaccionar con defensividad o abatimiento. El peligro de vivir esclavos de la opinión ajena no es solo emocional, también es moral. Cuando nuestras acciones dependen más de agradar que de hacer lo correcto, nos volvemos vulnerables a la corrupción. El estoico busca la libertad de actuar según la virtud, incluso si eso le cuesta popularidad. Y aquí encontramos una de las claves más liberadoras del pensamiento positivo estoico. Saber que no necesitamos la aprobación externa para vivir una vida plena. Con el tiempo, entrenar la mente para resistir la opinión ajena nos da una fortaleza que pocos poseen. Podemos recibir críticas sin quebrarnos, elogios sin perdernos, y seguir nuestro rumbo con serenidad. La voz interior, guiada por la razón, se convierte en nuestro juez principal, y su veredicto es el único que tiene el poder de definir nuestra paz. Lección 8. Cultiva la independencia emocional. La mayoría de las personas vive como si su bienestar emocional dependiera de factores externos: la aprobación de los demás, el éxito profesional, la estabilidad económica, la buena salud, el afecto de la pareja o la familia. Cuando alguno de estos elementos falta o se altera, la paz interna se tambalea. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que basar nuestra felicidad en condiciones externas es construir una casa sobre arena. Tarde o temprano, algo cambiará y todo se derrumbará. La verdadera fortaleza, y con ella el pensamiento positivo duradero, nace de la independencia emocional. Independencia emocional no significa frialdad ni desapego total hacia los demás. Significa que aunque valoremos y disfrutemos lo externo, no lo necesitamos para mantener nuestra estabilidad interior. Es la capacidad de estar en paz con nosotros mismos, sin importar si el mundo nos sonríe o nos da la espalda. Marco Aurelio lo expresó así: la tranquilidad viene cuando dejas de esperar que los demás sean como tú quieres que sean. Para un estoico, depender emocionalmente de algo o alguien es entregar el control de la propia mente. Si mi estado de ánimo depende de que alguien me trate bien, esa persona, incluso sin querer, se convierte en dueña de mi paz. Si mi autoestima depende de alcanzar un determinado estatus,
ese estatus se convierte en mi amo. La independencia emocional es romper esas cadenas y recuperar la autoridad sobre uno mismo. El pensamiento positivo que nace de esta independencia es sólido, porque no se derrumba ante las fluctuaciones de la vida. Cuando la fuente de la serenidad está dentro, los cambios externos no tienen el poder de destruirla. Esto no es un ideal inalcanzable, es una habilidad que se entrena paso a paso con la práctica diaria. El primer paso es identificar nuestras dependencias emocionales. Preguntarnos, ¿qué cosas o personas, si desaparecieran, me dejarían sin sentido o me hundirían completamente? Reconocer estas áreas no para sentir culpa, sino para entender dónde estamos cediendo nuestro poder. El segundo paso es trabajar en reforzar nuestro centro interno. Esto implica desarrollar una relación sana con uno mismo, basada en la autoaceptación y la coherencia con nuestros valores. Cuando sabemos quiénes somos y actuamos de acuerdo con nuestros principios, las opiniones externas y las circunstancias adversas pierden gran parte de su influencia sobre nuestro estado emocional. Epicteto nos recordaría que el camino hacia esta independencia no es eliminar las emociones, sino regularlas. Sentir afecto, alegría o tristeza es natural. El problema surge cuando nuestra estabilidad depende de que esas emociones sean siempre agradables. La mente entrenada en el estoicismo sabe aceptar la presencia del dolor o la soledad sin caer en la desesperación, porque entiende que son estados transitorios y que no amenazan la esencia de quien somos. Una herramienta poderosa para cultivar esta independencia es la visualización negativa, imaginar la pérdida de aquello a lo que estamos más apegados. No como un ejercicio mórbido, sino como un recordatorio de que todo es impermanente y que, si bien su pérdida sería dolorosa, no nos destruiría. Este entrenamiento mental nos prepara para enfrentar la vida con menos miedo y más gratitud. También es esencial reducir la cantidad de poder que damos a las opiniones y acciones ajenas sobre nuestro bienestar. Aquí, la lección 9 se conecta con esta, porque resistir la opinión ajena es un pilar de la independencia emocional. Cuando entendemos que la conducta de otros no define nuestro valor, nos liberamos de una de las ataduras más pesadas que cargamos. En la vida práctica, cultivar esta independencia significa aprender a disfrutar de lo bueno sin obsesionarnos con retenerlo y a soportar lo malo sin hundirnos en él. Significa poder compartir la vida con otros desde la elección y no desde la necesidad, lo que paradójicamente fortalece nuestras relaciones. Cuando no exigimos que otros sean la fuente de nuestra felicidad, podemos amarlos de manera más libre y generosa. Séneca advertía que el que depende demasiado de la fortuna para su bienestar vive en constante inseguridad, porque la fortuna es inestable. Esta advertencia es válida para cualquier aspecto externo: salud, dinero, estatus, relaciones. La independencia emocional es la única garantía de estabilidad real, porque depende únicamente de lo que controlamos, nuestra mente y nuestras acciones. Para entrenarnos, podemos empezar con pequeñas prácticas diarias. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a buscar validación inmediata en redes sociales, podemos limitar nuestro tiempo de exposición y observar cómo nos sentimos sin esa gratificación externa. Si tendemos a alterarnos cuando alguien no responde como esperamos, podemos practicar el dejar pasar sin tomarlo como algo personal. Estos ejercicios fortalecen la capacidad de mantener la calma sin importar lo que pase fuera. Otro pilar de la independencia emocional es tener un propósito claro que no dependa de circunstancias cambiantes. Puede ser vivir de acuerdo con la virtud, ayudar a otros, desarrollar una habilidad, buscar la sabiduría. Este propósito actúa como ancla,
evitando que nos perdamos cuando la marea de la vida cambia. La independencia emocional no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre. Es una práctica constante. Habrá días en los que nos sintamos más vulnerables o más dependientes, y eso es normal. Lo importante es regresar una y otra vez al centro, recordando que nuestra serenidad no tiene por qué ser rehén de lo que no controlamos. Con el tiempo, este entrenamiento nos da una libertad que pocas personas conocen. Podemos disfrutar del afecto, de los logros, de la salud, pero no vivir aterrados ante la posibilidad de perderlos. Y cuando inevitablemente enfrentemos pérdidas o cambios, podremos atravesarlos con una mente más clara y un corazón más firme. Ese es el verdadero pensamiento positivo que el estoicismo nos propone. Uno que no depende de que el mundo sea siempre favorable, sino de que nuestra fortaleza interna sea inquebrantable. Lección 7. Decide con serenidad, no con impulso. Uno de los mayores enemigos del pensamiento positivo es la decisión precipitada. En el calor del momento, cuando una emoción intensa domina nuestra mente, sea ira, miedo, euforia o tristeza, tendemos a actuar movidos por impulsos que, con el tiempo, suelen convertirse en arrepentimientos. El estoicismo nos advierte sobre este peligro y nos enseña a cultivar un arte cada vez más escaso: decidir con serenidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que las emociones, aunque naturales, no deben convertirse en amos que dirijan nuestras acciones. La razón, no la pasión, debe ser la brújula. Esto no significa anular las emociones, sino reconocerlas, entenderlas y actuar solo cuando la mente ha recuperado la claridad. La serenidad no es frialdad, es dominio de sí mismo. Para un estoico, tomar decisiones serenas es un acto de disciplina mental y una de las mayores expresiones de fortaleza. La mente entrenada sabe que las primeras reacciones rara vez son las más sabias. En cambio, la pausa consciente permite que el juicio se desprenda de la nube emocional y vea las cosas como son, no como parecen bajo la distorsión de un impulso. En la vida diaria, esta lección se aplica a todas las escalas, desde responder a un comentario ofensivo hasta decidir un cambio de trabajo, una inversión o una ruptura. En cada caso, la pregunta estoica es la misma: ¿estoy decidiendo desde la calma o desde la agitación? Epicteto diría que la mayoría de nuestros errores vienen de confundir lo urgente con lo importante. Una emoción fuerte nos hace sentir que debemos actuar de inmediato, cuando en realidad lo que necesitamos es tiempo para evaluar. La serenidad es, en este sentido, una forma de resistencia. Resistir el tirón de la inmediatez para que la razón tenga espacio para actuar. Un ejercicio práctico para entrenar esta capacidad es la regla de la pausa. Ante cualquier decisión significativa o respuesta emocional, tomar un tiempo, pueden ser minutos, horas o incluso días, antes de actuar. Durante esa pausa, aplicar 3 filtros. 1. La verdad, ¿tengo toda la información que necesito para decidir? 2. El control. ¿Esta decisión recae sobre algo que depende de mí? 3. La virtud. ¿Esta acción está alineada con mis principios? Si alguna de estas preguntas tiene una respuesta negativa, lo más sabio es esperar o replantear la acción. La serenidad en la decisión no solo evita errores, también fortalece el pensamiento positivo. Una mente que decide con calma evita caer en el ciclo de arrepentimiento y autocastigo que tanto desgaste emocional produce. Además, al decidir con serenidad, aumentamos la probabilidad de resultados coherentes con lo que valoramos, lo que genera una sensación de control interno y confianza en uno mismo. En situaciones de conflicto, esta práctica es especialmente valiosa.
Una respuesta impulsiva, motivada por la ira o la herida, puede romper relaciones, cerrar oportunidades o escalar problemas que podrían haberse resuelto con una conversación tranquila. Séneca advertía que la ira es como un fuego que se enciende rápido, pero destruye todo a su paso. La serenidad es el agua que impide que ese fuego se convierta en un incendio. No se trata de paralizarse o de retrasar indefinidamente las decisiones. El estoicismo valora la acción oportuna, pero la oportunidad no es lo mismo que la precipitación. La diferencia está en que la decisión serena surge de un juicio claro, mientras que la precipitada surge de una emoción dominante. Otra práctica útil es la visualización de consecuencias. Antes de decidir, imaginemos cómo nos sentiremos con esa decisión en una semana, un mes o un año. Esta perspectiva temporal nos ayuda a enfriar la intensidad del momento y a ver la situación con más objetividad. En el contexto moderno, donde la inmediatez es la norma, mensajes instantáneos, respuestas inmediatas, gratificación al momento, esta lección se vuelve un acto de rebeldía contra el ritmo impuesto por el mundo. Decidir con serenidad es recuperar el derecho a pensar antes de actuar, y eso nos da una ventaja inmensa. Mientras otros se precipitan y cometen errores por no detenerse, nosotros avanzamos con pasos firmes y medidos. La serenidad en la decisión también se nutre de la claridad en nuestros principios. Si tenemos claro qué valores guían nuestra vida, muchas decisiones se vuelven más simples porque no dependen de un análisis emocional, sino de la coherencia con esos valores. Esto ahorra energía mental y refuerza la confianza en nuestras elecciones. Con el tiempo, entrenar esta habilidad transforma la relación que tenemos con nosotros mismos. Dejamos de vernos como víctimas de nuestros impulsos y empezamos a reconocernos como dueños de nuestra mente. Cada decisión, tomada con serenidad, refuerza el pensamiento positivo, porque nos recuerda que, aunque no podamos controlar el mundo, siempre podemos controlar el modo en que lo enfrentamos. Y aquí está la esencia estoica. La serenidad no es un lujo que se consigue cuando todo está en calma, es una decisión que tomamos en medio del caos. Y mientras más veces la elijamos, más se convertirá en nuestro estado natural, incluso cuando la vida intente empujarnos hacia el precipicio del impulso. Lección 6. Persevera en la adversidad cotidiana. Cuando pensamos en adversidad, la mente suele imaginar grandes crisis. La pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, un desastre económico. Sin embargo, en la mayoría de las vidas, lo que realmente pone a prueba nuestra fortaleza no son esas tragedias puntuales, sino las dificultades pequeñas y constantes que se presentan día tras día. El tráfico interminable, un jefe exigente, una rutina agotadora, un malentendido con un amigo, un imprevisto que rompe nuestros planes. Estos roces diarios, aunque menos dramáticos, desgastan lentamente nuestra paciencia y determinación si no los afrontamos con una mentalidad entrenada. El estoicismo nos recuerda que perseverar no significa simplemente aguantar por aguantar, sino mantenernos firmes en nuestra dirección a pesar de los obstáculos, por pequeños o repetitivos que sean. Séneca decía que la vida es más como una lucha que como un banquete, no para pintar un panorama sombrío, sino para prepararnos a no ceder ante las incomodidades inevitables del día a día. La perseverancia en lo cotidiano es, en esencia, una forma de pensamiento positivo, pero no un optimismo ingenuo. Es la convicción de que cada dificultad es una oportunidad para reforzar nuestro carácter. Y para un estoico, la virtud no se practica solo en los momentos extraordinarios, sino sobre todo en lo ordinario. La clave está en entender que los desafíos menores no son obstáculos para nuestra vida, son parte de ella. Cuando dejamos de verlos como interrupciones y empezamos a verlos como parte del entrenamiento,
cambian por completo nuestro efecto sobre nosotros. Si cada atasco, cada retraso, cada inconveniente se convierte en un ejercicio de paciencia, estamos transformando potenciales fuentes de irritación en oportunidades de virtud. Perseverar en la adversidad cotidiana implica también aprender a administrar nuestra energía emocional. Muchas veces gastamos más fuerza mental en resistirnos a la incomodidad que en afrontarla. El estoico evita esa pérdida innecesaria de energía, aceptando la realidad tal como es y concentrándose en lo que puede hacer aquí y ahora para mejorarla, aunque sea un poco. Epicteto nos recordaría que no es el peso lo que nos agota, sino la forma en que lo cargamos. Si vemos cada obstáculo como una injusticia personal, acumularemos resentimiento y agotamiento. Si lo vemos como una oportunidad de práctica, nos fortaleceremos. La diferencia está en el juicio que emitimos sobre lo que ocurre. En la práctica, perseverar significa no rendirse al desánimo por una sucesión de pequeños problemas. Supongamos que tienes un día lleno de interrupciones, retrasos y tareas extra. La tentación es pensar, todo me sale mal hoy. Un estoico reformularía, hoy tengo más oportunidades que nunca para ejercitar mi resiliencia y mi enfoque. Este cambio de narrativa no niega la incomodidad, pero nos coloca en una posición activa en lugar de pasiva. Otra dimensión de esta perseverancia es la constancia en los hábitos que nos fortalecen. La adversidad diaria suele tentar a abandonarlos. Saltarnos el ejercicio, dejar de meditar, comer de forma desordenada, procrastinar tareas importantes. Sin embargo, el estoico sabe que estos hábitos son precisamente lo que nos da la fortaleza para enfrentar los días difíciles. Perseverar es mantenerlos incluso cuando estamos cansados o desmotivados. Para entrenar esta actitud, podemos usar lo que Marco Aurelio practicaba, anticipar las incomodidades del día. Cada mañana reflexionaba sobre la posibilidad de encontrarse con personas difíciles, contratiempos y frustraciones. No lo hacía para amargarse, sino para prepararse mentalmente y así recibir esas dificultades sin sorpresa ni ira. Cuando lo que esperas llega, no te desestabiliza. También es importante reconocer que perseverar en la adversidad cotidiana no significa endurecerse hasta la insensibilidad. Significa encontrar un equilibrio, mantener la calma y la dirección sin perder la humanidad. Esto incluye permitirnos breves pausas para recuperar energía, pedir ayuda cuando sea necesario y no exigirnos perfección absoluta en nuestra respuesta ante cada problema. La perseverancia estoica tiene una cualidad particular. Es silenciosa. No necesita reconocimiento ni aplausos. No depende de que otros sepan lo que soportamos. Se alimenta de la satisfacción interna de saber que un día más hemos hecho lo que debíamos hacer a pesar de las dificultades. Y esa satisfacción es un combustible mucho más duradero que la aprobación externa. Un ejercicio útil es llevar un registro de pequeñas victorias diarias frente a la adversidad. Puede ser tan simple como anotar, hoy soporté la espera sin quejarme, o terminé mi tarea a pesar de estar cansado. Al acumular estos registros, vemos cómo la perseverancia se convierte en un hábito sólido y cómo nuestra capacidad de mantener el pensamiento positivo se fortalece con el tiempo. En última instancia, perseverar en la adversidad cotidiana es construir una vida donde los problemas ya no son percibidos como amenazas constantes, sino como parte natural del camino. Es desarrollar una resistencia mental que nos permita avanzar con paso firme, incluso en días grises, sabiendo que cada uno de esos pasos nos está preparando para retos mayores. Y así, poco a poco, la vida deja de sentirse como una serie de batallas que nos desgastan
y empieza a sentirse como un entrenamiento constante que nos fortalece. Ese es el verdadero regalo de la perseverancia estoica. No solo sobrevivir a la adversidad, sino crecer gracias a ella. Lección 5. Domina la mañana para dominar el día. El comienzo de cada día es como la apertura de un nuevo capítulo en nuestra vida. No podemos cambiar lo que ocurrió ayer, ni prever con certeza lo que pasará mañana, pero sí tenemos poder sobre cómo vamos a enfrentar las próximas horas. El estoicismo nos enseña que el modo en que iniciamos la jornada influye profundamente en nuestro estado mental, en nuestra capacidad para mantenernos enfocados y en nuestra resistencia frente a la adversidad. Por eso, dominar la mañana es, en gran medida, dominar el día. Marco Aurelio solía usar las primeras horas para recordarse a sí mismo quién quería ser ese día. En sus meditaciones escribía advertencias y recordatorios para mantener su carácter firme ante las personas y situaciones difíciles que sabía que encontraría. No esperaba que la serenidad apareciera sola, la preparaba deliberadamente. Este es uno de los secretos más poderosos del pensamiento positivo estoico. No dejar nuestro estado mental al azar, sino establecerlo con intención desde el primer momento. En la vida moderna es fácil empezar el día en piloto automático. Despertamos, revisamos el teléfono, respondemos mensajes, leemos noticias que nos alteran y, sin darnos cuenta, ya hemos entregado nuestro estado emocional a estímulos externos antes incluso de levantarnos de la cama. El estoicismo nos invita a hacer lo contrario. Antes de recibir la influencia del mundo, reforzar nuestra propia influencia sobre nosotros mismos. Un hábito clave para dominar la mañana es establecer un ritual que alinee mente y cuerpo. Este ritual no tiene que ser complejo ni largo, pero sí debe incluir elementos que nos centren. Puede ser una breve meditación, la escritura de reflexiones, la lectura de un pasaje inspirador, ejercicio físico o incluso un momento de silencio para planificar el día. Lo importante es que sea un espacio protegido de distracciones y que esté dedicado a preparar la mente para enfrentar lo que venga. Epicteto diría que debemos ponernos en orden cada mañana, del mismo modo que un soldado revisa sus armas antes de entrar en combate. Para el estoico, la batalla diaria no es contra enemigos visibles, sino contra nuestras propias reacciones impulsivas, nuestras distracciones y nuestros juicios erróneos. Empezar el día recordando lo que está en nuestro control y lo que no, y comprometiéndonos a actuar con virtud, es como ajustar el timón antes de zarpar. Otra práctica útil es anticipar posibles dificultades. No se trata de ser pesimista, sino de prepararse mentalmente para que, cuando lleguen, no nos tomen por sorpresa. Marco Aurelio lo hacía todas las mañanas. Hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Esta declaración no era un juicio negativo, sino un escudo mental para no reaccionar con ira o frustración cuando esas conductas aparecieran. Dominar la mañana también implica cuidar los primeros pensamientos que cultivamos. La mente, al despertar, está más receptiva y moldeable. Si los primeros mensajes que recibe son caóticos, reactivos o negativos, se establece un tono que puede acompañarnos todo el día. Por eso, evitar el bombardeo informativo temprano es una estrategia poderosa para preservar la claridad mental. Un elemento esencial del pensamiento positivo estoico es iniciar el día con gratitud, reconocer que despertar ya es un privilegio y que tener un día más para actuar según nuestros principios es una oportunidad que no está garantizada para nadie. Este simple acto cambia la perspectiva. En lugar de ver el día como una lista de obligaciones, lo vemos como un campo de posibilidades.
Para quienes tienen mañanas complicadas, con horarios ajustados o responsabilidades inmediatas, incluso unos minutos de preparación mental pueden marcar la diferencia. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de la atención que ponemos en ese momento inicial. Un minuto de respiración consciente, una frase recordatoria como «Hoy solo reaccionaré ante lo que depende de mí», puede ser suficiente para centrar la mente. Séneca nos recordaría que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Esto también se aplica a las mañanas. Muchas veces dejamos que se nos escapen sin darnos cuenta, cuando podrían ser el momento más poderoso para establecer la dirección del día. Invertir en una mañana bien estructurada es invertir en el resto de la jornada. Además, el control de la mañana tiene un efecto acumulativo. Cuantos más días empezamos con intención y serenidad, más se fortalece nuestra capacidad de mantenernos firmes ante los imprevistos. Se convierte en un hábito que con el tiempo reduce la reactividad y aumenta la resiliencia. La mañana, en la visión estoica, es como el cimiento de una casa. Si está bien construido, soportará el peso del día, con todas sus cargas y presiones. Si está débil, cualquier contratiempo lo hará tambalear. Por eso, la lección es clara. No dejes tu estado mental a la suerte. Constrúyelo desde el primer momento. Lección 4. Entrena tu mente para gobernar tus emociones. Uno de los principios más firmes del estoicismo es que, aunque no podamos controlar lo que sentimos en el instante en que una emoción aparece, sí podemos decidir cómo responder a ella y cuánto tiempo permitimos que nos domine. Este dominio emocional no significa reprimir lo que sentimos o negarlo, sino reconocerlo, comprenderlo y encauzarlo de forma que sirva a nuestra vida en lugar de sabotearla. Marco Aurelio, que vivió bajo la presión constante de gobernar un imperio en tiempos turbulentos, se repetía a sí mismo que las emociones intensas no debían dictar sus acciones. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones. Y Séneca advertía que una mente arrastrada por las emociones es como un barco sin timón. No importa cuánto viento haya, si no hay dirección, terminará estrellándose. El pensamiento positivo estoico no se basa en sentirse bien todo el tiempo, sino en actuar correctamente incluso cuando no nos sentimos bien. Esto implica entender que las emociones, por intensas que sean, son eventos pasajeros en la mente, no definiciones permanentes de nuestra identidad. Sentir ira no nos convierte en personas iracundas. Sentir miedo no nos convierte en cobardes. Sentir tristeza no nos convierte en débiles. Solo nos define lo que hacemos con esas emociones. El primer paso para gobernarlas es desarrollar la conciencia emocional. Esto significa detenerse y nombrar lo que sentimos. Esto que siento ahora es ira, esto es frustración, esto es miedo. Nombrar la emoción crea una pequeña distancia entre nosotros y ella, una distancia suficiente para que la razón pueda intervenir. Sin este paso, actuamos en automático, y es ahí donde el impulso toma el control. El segundo paso es cuestionar el origen y la validez de esa emoción. Preguntarnos, ¿depende de mí la causa de lo que siento? ¿Esta emoción me está mostrando un peligro real o es una reacción exagerada? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Muchas veces descubrimos que la intensidad de lo que sentimos no está relacionada con la realidad presente, sino con interpretaciones o expectativas que hemos construido. Epicteto insistía en que la causa de nuestras perturbaciones no es lo que nos sucede, sino la opinión que tenemos sobre lo que nos sucede. Si cambiamos esa opinión, cambia también la emoción.
Por ejemplo, ante una crítica, podemos reaccionar con enojo pensando que es un ataque injusto, o con gratitud si la vemos como una oportunidad de mejora. La situación externa es la misma, lo que cambia es el juicio interno. Otra herramienta poderosa es la pausa consciente. Cuando una emoción intensa surge, el instinto es actuar de inmediato, responder el mensaje que nos ofendió, discutir con quien nos contradice, tomar una decisión para aliviar la incomodidad. El estoico, en cambio, entrena la capacidad de esperar. Incluso unos segundos de pausa pueden evitar palabras o acciones que luego lamentaríamos. En ese espacio, la razón puede recuperar el control. No debemos confundir el dominio emocional con la supresión emocional. Reprimir lo que sentimos fingiendo que no existe suele hacer que la emoción crezca en la sombra hasta estallar de forma más destructiva. El dominio consiste en procesarla, aceptarla como parte de la experiencia humana, entender su mensaje y decidir conscientemente qué hacer con ella. En la práctica diaria, esto puede significar técnicas simples, pero efectivas. Respirar profundamente para calmar el cuerpo, escribir lo que sentimos para verlo con más claridad o hablar con alguien de confianza para obtener perspectiva. Cada persona encontrará sus propias estrategias, pero el objetivo es el mismo, que la emoción pase por el filtro de la razón antes de convertirse en acción. Séneca decía que nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la contradicción de sus emociones, porque se convierte en esclavo de ellas. Por eso, el entrenamiento estoico incluye exponerse deliberadamente a situaciones que puedan despertar incomodidad, para aprender a regular la respuesta. Esto podría ser enfrentar conversaciones difíciles con calma, tolerar retrasos sin irritación o recibir críticas sin reaccionar a la defensiva. Con el tiempo, este entrenamiento produce un cambio profundo. Dejamos de temer a nuestras emociones porque sabemos que no nos arrastrarán sin nuestro permiso. Y al perderles el miedo, ganamos una libertad inmensa. Podemos sentir tristeza sin caer en la desesperanza, sentir enojo sin perder la compostura, sentir miedo sin paralizarnos. El pensamiento positivo que surge de este dominio no es frágil, es un optimismo fuerte, porque sabe que no depende de que todo sea perfecto para mantenerse. Depende solo de nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Y esa es una habilidad que se fortalece con cada día de práctica consciente. Dominar nuestras emociones no significa convertirnos en estatuas insensibles. Significa vivir con una intensidad controlada, como un río que fluye con fuerza, pero dentro de su cauce. Un río que se desborda, arrasa con todo. Uno que fluye controlado, da vida a su alrededor. Así también, una mente que canaliza sus emociones de forma sabia no solo se beneficia a sí misma, sino también a quienes la rodean. En última instancia, gobernar nuestras emociones es gobernar nuestra vida. Porque cada decisión, cada palabra y cada acción está influida por el estado emocional en el que nos encontramos. Si ese estado lo dejamos al azar o en manos de impulsos momentáneos, nuestra vida será errática e inestable. Si en cambio lo entrenamos y lo orientamos hacia la virtud, nuestra vida reflejará coherencia, serenidad y fortaleza. Lección 3. Practica ejercicios mentales para fortalecer la resiliencia. En el estoicismo, la resiliencia no se considera un don reservado a unos pocos, sino una capacidad que cualquier persona puede entrenar deliberadamente. No es algo que aparezca mágicamente en el momento de la dificultad. Es el fruto de un trabajo constante de la mente que se prepara para resistir, adaptarse y aprender de lo que la vida ponga en su camino. Por eso, para un estoico, la resiliencia no se improvisa,
Se cultiva cada día a través de ejercicios mentales diseñados para fortalecer el carácter. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca practicaban lo que hoy llamaríamos entrenamiento cognitivo, aunque para ellos no era un término técnico, sino un hábito de vida. Este entrenamiento consistía en preparar la mente para lo inesperado, disminuir la sorpresa ante la adversidad y mantener la estabilidad interior incluso cuando el mundo exterior se tambaleaba. Uno de los ejercicios más conocidos es la premeditatio malorum, o premeditación de los males. Consiste en imaginar, con serenidad y sin dramatismo, las dificultades que podrían surgir: perder un trabajo, enfermar, enfrentar una traición, ver frustrado un proyecto. La intención no es obsesionarse con lo negativo, sino familiarizarse mentalmente con la idea de que estas cosas son posibles y en cierto sentido inevitables. Cuando lo temido llega, la mente entrenada lo recibe como algo para lo que ya estaba preparada, reduciendo así el impacto emocional. Epicteto lo explicaba con claridad. Lo que te molesta no es lo que sucede, sino la idea de que no debería haber sucedido. Al practicar la premeditación, ajustamos nuestras expectativas para que incluyan la posibilidad de la dificultad. Esto no destruye el pensamiento positivo, lo fortalece porque nos enseña que incluso con obstáculos podemos mantener la paz. Otro ejercicio esencial es la visualización de la impermanencia. Recordar que todo lo que amamos y todo lo que poseemos es transitorio nos ayuda a apreciarlo más y a sufrir menos cuando cambia o desaparece. Séneca aconsejaba disfrutar de las personas y las cosas como si fueran prestadas por la naturaleza, sabiendo que en cualquier momento pueden ser reclamadas. Esta perspectiva genera gratitud en el presente y reduce el apego que tantas veces nos roba la serenidad. Un tercer ejercicio, muy práctico, es el voluntario enfrentamiento con la incomodidad. Consiste en exponernos deliberadamente a pequeñas molestias o limitaciones para entrenar la mente y el cuerpo en la tolerancia al malestar. Puede ser tomar una ducha fría, ayunar por unas horas, caminar en condiciones climáticas adversas o dormir sin algunas comodidades. El objetivo no es sufrir por sufrir, sino demostrar a la mente que puede funcionar y mantener la calma incluso sin todas las condiciones ideales. Estos ejercicios crean lo que podríamos llamar microadversidades controladas. Al enfrentarlas regularmente, desarrollamos un músculo mental que nos ayuda a responder mejor cuando llegan las adversidades reales e inesperadas. Tal como un atleta no espera a la competencia para entrenar, el estoico no espera a la crisis para fortalecerse. Además de estos ejercicios, el estoicismo propone la reflexión diaria, que funciona como una revisión de nuestro estado interior. Marco Aurelio la practicaba al final del día, evaluando si había actuado de acuerdo con sus principios, dónde había cedido ante emociones inútiles y cómo podía mejorar al día siguiente. Esta práctica mantiene la mente alerta y consciente de sus propios patrones, lo cual es clave para fortalecer la resiliencia. También es útil practicar la separación de uno mismo de sus pensamientos. Cuando enfrentamos un problema, es fácil fusionar nuestra identidad con la dificultad. Soy un fracasado en lugar de fallé en este intento. El estoico observa los pensamientos como eventos en la mente, no como verdades absolutas. Esta distancia nos permite cuestionar creencias limitantes y reemplazarlas por interpretaciones más útiles. Un aspecto menos evidente, pero muy poderoso, es el entrenamiento de la atención al presente. La mente humana tiene la tendencia natural de proyectarse hacia el futuro con preocupación o de quedarse atada al pasado con arrepentimiento. La resiliencia requiere la capacidad de actuar en el momento actual sin ser paralizados por miedos o culpas.
Esto puede entrenarse mediante la observación consciente de lo que hacemos, evitando la dispersión mental y recordándonos que el único tiempo que realmente podemos influir es el presente. El pensamiento positivo que surge de estos ejercicios no es ingenuo ni dependiente de la suerte. Es un optimismo disciplinado que confía no en que todo saldrá como queremos, sino en que, pase lo que pase, tendremos la fuerza para enfrentarlo. Y esta confianza, que nace de la práctica, es mucho más estable que la que depende de circunstancias externas. En la vida moderna, podemos adaptar estos ejercicios a nuestro contexto. La premeditación puede incluir pensar en posibles problemas en el trabajo o en la familia y ensayar mentalmente cómo responderíamos con calma. La visualización de la impermanencia puede aplicarse al uso consciente de la tecnología, recordando que las conexiones y recursos que tenemos hoy pueden cambiar mañana. El enfrentamiento con la incomodidad puede ser reducir voluntariamente dependencias, como el uso excesivo de dispositivos, para probar que podemos estar bien sin ellos. La resiliencia entrenada nos da algo más que resistencia, nos da flexibilidad. Un árbol rígido se quiebra con el viento fuerte, uno flexible se dobla y vuelve a erguirse. El estoico no se propone eliminar toda emoción o reacción ante la dificultad, sino recuperarse más rápido, aprender más rápido y adaptarse sin perder su esencia. Con el tiempo, estos ejercicios mentales se integran de tal forma que ya no sentimos que estamos practicando resiliencia. Simplemente vivimos de una manera que la refuerza. Y cuando llega una dificultad real, que tarde o temprano llegará, descubrimos que tenemos reservas de fortaleza que no sabíamos que poseíamos. Esa es la diferencia entre esperar que las cosas sean fáciles para estar bien y entrenarse para estar bien sin importar cómo sean las cosas. La primera es una apuesta frágil. La segunda es una estrategia sólida para toda la vida. Lección 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Entre todos los principios del estoicismo, quizás el más conocido y al mismo tiempo el más transformador, es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Este es el núcleo de la filosofía de Epicteto, el filtro a través del cual un estoico interpreta la realidad, y una de las herramientas más eficaces para cultivar un pensamiento positivo sólido y realista. La idea es sencilla. En la vida existen cosas que están bajo nuestro control, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros juicios, y cosas que no lo están. El clima, las decisiones ajenas, el pasado, la suerte, la muerte, los cambios inevitables del mundo. La clave de la serenidad es invertir nuestra energía únicamente en lo primero y aceptar lo segundo con ecuanimidad. Este principio parece obvio cuando lo escuchamos, pero en la práctica, la mayoría de las personas dedica gran parte de su energía emocional a intentar controlar lo incontrolable. Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, por el resultado de un proyecto una vez que ya hemos hecho nuestra parte, por si alguien nos tratará bien o mal, por las fluctuaciones de la economía o de la política. El resultado es frustración, ansiedad y muy a menudo una sensación de impotencia. Epicteto afirmaba: la libertad es la única meta digna de un hombre en la vida. Se gana ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Esto no significa ser indiferente al mundo, sino concentrar nuestra atención en lo que realmente podemos influir. Este enfoque libera una cantidad enorme de energía mental que podemos redirigir hacia acciones más útiles y hacia la mejora de nuestro carácter. Aplicar este principio a la vida diaria es un entrenamiento constante. La primera tarea es desarrollar la habilidad de distinguir en cada situación qué elementos dependen de nosotros y cuáles no. Por ejemplo,
Si llueve el día que planeabas una actividad al aire libre, no puedes controlar el clima, pero sí tu reacción. Cancelar, posponer o buscar un plan alternativo. Si alguien te critica, no puedes controlar sus palabras, pero sí puedes controlar tu interpretación y tu respuesta. Si un proyecto en el trabajo fracasa por factores externos, no puedes controlar el resultado, pero sí aprender de lo que estaba bajo tu responsabilidad. Esta distinción es liberadora porque nos permite soltar cargas que nunca nos pertenecieron. La preocupación por lo que no podemos controlar es como remar con un ancla echada. Por más que nos esforcemos, no avanzamos. El pensamiento positivo estoico no consiste en decir todo saldrá bien sin base, sino en saber que, independientemente de lo que pase fuera, podemos actuar bien dentro. Esto crea una confianza estable que no se derrumba ante la adversidad. Para entrenar esta habilidad, podemos usar el ejercicio de la separación consciente. Cuando algo nos preocupe, anotarlo y dividirlo en 2 columnas. Depende de mí y no depende de mí. Luego, decidir acciones solo en la primera columna y soltar la segunda. Esto nos obliga a enfrentar por escrito la cantidad de energía que gastamos en lo que está fuera de nuestras manos. Otra práctica poderosa es la aceptación voluntaria. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer de antemano que el mundo no está bajo nuestro control total y que la incertidumbre es parte de la vida. Marco Aurelio lo hacía al recordar cada mañana que se encontraría con personas difíciles y con eventos inesperados, y que su deber no era evitarlos, sino afrontarlos con virtud. En el ámbito emocional, este principio tiene un efecto inmediato. Muchas discusiones, resentimientos y frustraciones surgen de esperar que otros actúen como nosotros queremos. Cuando aceptamos que no podemos controlar su comportamiento, dejamos de desgastarnos intentando moldearlos y empezamos a enfocarnos en nuestra propia respuesta. En el trabajo, este enfoque nos ayuda a concentrarnos en la calidad de lo que hacemos, no en factores como el reconocimiento o los resultados externos que dependen de muchas variables. En las relaciones, nos permite disfrutar más de los demás tal como son, en lugar de frustrarnos porque no cumplen nuestras expectativas. En la salud, nos motiva a cuidar lo que sí podemos: nuestra alimentación, ejercicio, descanso, actitud. Séneca recordaba que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Prepararnos significa hacer bien lo que está en nuestras manos. La oportunidad y el resto de las circunstancias quedan fuera de nuestro control. Este principio también es una defensa contra la desesperanza. Cuando sentimos que el mundo es caótico e impredecible, podemos caer en la apatía. Pero al enfocarnos en lo que sí podemos influir, aunque sea poco, recuperamos el sentido de agencia. Puede que no podamos cambiar el clima político global, pero podemos votar, informarnos y contribuir en nuestra comunidad. Puede que no podamos controlar la economía, pero podemos controlar nuestro consumo y nuestra planificación. El pensamiento positivo que surge de este principio no depende de que todo vaya a nuestro favor. Depende de la certeza de que, pase lo que pase, siempre habrá algo que podamos hacer para vivir con integridad y propósito. Y esto, en sí mismo, es una fuente inagotable de serenidad. Con la práctica, llega un momento en el que esta distinción se vuelve automática. Ante cualquier situación, la mente entrenada pregunta: ¿depende de mí? Si la respuesta es no, la dejamos ir. Si es sí, actuamos de inmediato. Esta reacción no es innata, sino el resultado de cientos de repeticiones conscientes. Cuando vivimos así,
Dejamos de sentirnos arrastrados por fuerzas externas y empezamos a experimentar una libertad interior que ninguna circunstancia puede quitar. Esa es la esencia del control estoico. No dominar el mundo, sino dominarnos a nosotros mismos. Lección 1. Elige tus pensamientos con disciplina. En el centro de toda filosofía estoica hay una verdad sencilla pero poderosa. Nuestros pensamientos son el origen de nuestras emociones, y nuestras emociones moldean nuestras acciones. Si queremos una vida más serena, más fuerte y más positiva, debemos empezar por donde todo se origina, lo que decidimos pensar. Marco Aurelio lo dijo con una claridad que resiste siglos. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta no es una metáfora poética, es una descripción literal del vínculo entre mente y realidad. No vivimos los hechos tal como son, sino tal como los interpretamos. Dos personas pueden experimentar la misma circunstancia y vivirla de forma completamente distinta, no porque el mundo sea diferente para cada una, sino porque sus pensamientos lo colorean de modos distintos. El pensamiento positivo estoico no es un filtro ingenuo que pinta todo de color rosa. Es una disciplina consciente para elegir pensamientos que fortalezcan en lugar de debilitar, que nos den claridad en lugar de confusión, que nos impulsen a actuar con virtud en lugar de paralizarnos con miedo o resentimiento. Para un estoico, dejar que cualquier pensamiento ocupe nuestra mente sin cuestionarlo es como dejar la puerta de casa abierta para que entre cualquiera. Epicteto enseñaba que debemos examinar cada pensamiento como un centinela. Examina a quien quiere entrar en la ciudad. Si es útil, lo dejamos pasar. Si es inútil o destructivo, lo rechazamos. Esta vigilancia mental no es obsesiva, sino protectora. El primer paso para elegir nuestros pensamientos con disciplina es darnos cuenta de que no somos lo que pensamos. La mente produce ideas, recuerdos, juicios y opiniones de forma constante, pero no estamos obligados a creerlas todas ni a actuar según ellas. Podemos observar un pensamiento y decidir: esto no me sirve, no lo alimentaré. El segundo paso es cuestionar cada pensamiento que provoque emociones negativas intensas. Preguntarnos: ¿es cierto? ¿Depende de mí cambiarlo? ¿Me ayuda a actuar según mis valores? Muchas veces, al someter un pensamiento a este examen, descubrimos que se sostiene en suposiciones, exageraciones o miedos sin base real. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Este sufrimiento imaginario proviene de pensamientos que aceptamos sin filtrar, temores sobre el futuro, interpretaciones negativas de lo que otros dicen o hacen, recuerdos del pasado revividos una y otra vez. Elegir pensamientos con disciplina implica cortar estos ciclos en cuanto los detectamos, reemplazándolos por otros más constructivos. Un ejercicio práctico es el de reformulación consciente. Consiste en tomar un pensamiento negativo y transformarlo en uno más útil sin negar la realidad. Por ejemplo, en lugar de "todo me sale mal", pensar "esto no salió como esperaba, pero puedo aprender y mejorar". En lugar de "no soporto a esta persona", pensar "esta es una oportunidad para practicar paciencia y autocontrol". En lugar de "esto es injusto y no debería pasar", pensar "no puedo cambiar que haya pasado, pero sí cómo reacciono ahora". Otro ejercicio, inspirado en Marco Aurelio, es el de la lista de pensamientos guía. Escribir frases cortas que nos recuerden principios estoicos y revisarlas cada mañana y noche. Pueden ser cosas como: solo me ocupo de lo que depende de mí. Elijo la virtud sobre la comodidad. Nada externo puede robar mi paz sin mi permiso. Con el tiempo, estas frases se convierten en reflejos mentales que sustituyen a los pensamientos automáticos dañinos.
Elegir los pensamientos también implica filtrar las fuentes que los alimentan. La mente es como un terreno. Lo que sembremos en ella es lo que crecerá. Si la regamos con información tóxica, comparaciones constantes y conversaciones vacías, es natural que aparezcan pensamientos débiles o destructivos. El estoico elige con cuidado qué lee, qué escucha, con quién habla, porque sabe que todo eso influye en la calidad de sus ideas. En la vida cotidiana, esta disciplina mental tiene un efecto inmediato en el estado emocional. Si en un atasco de tráfico pensamos, estoy perdiendo tiempo, esto es insoportable, sentiremos frustración. Si pensamos, no puedo cambiar esto, pero puedo aprovechar para escuchar algo valioso, la emoción cambia. El hecho es el mismo, la diferencia la pone el pensamiento. Con el tiempo, elegir los pensamientos con disciplina se convierte en una segunda naturaleza. Ya no es un esfuerzo constante, sino un hábito integrado. La mente entrenada empieza a descartar de forma automática lo inútil y a conservar lo que fortalece. Este es el punto en que el pensamiento positivo estoico se vuelve verdaderamente poderoso. Deja de depender de motivaciones momentáneas y se sostiene en un sistema de principios firmes. Y quizá lo más importante, esta disciplina no solo nos beneficia a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Una mente que elige sus pensamientos con sabiduría irradia calma y confianza, y se convierte en un ejemplo silencioso de que es posible vivir con serenidad, incluso en medio del caos. Elegir qué pensar es elegir cómo vivir. No podemos controlar todo lo que pasa afuera, pero siempre podemos controlar qué pensamientos dejamos entrar y cuáles dejamos ir. En ese acto de selección consciente reside una libertad que nadie puede quitarnos. Y en esa libertad, el pensamiento positivo deja de ser una técnica pasajera y se convierte en un modo de vida. A lo largo de este camino, hemos recorrido 2 lecciones que, más que simples consejos, son herramientas probadas por siglos de sabiduría estoica. No son fórmulas mágicas, ni promesas de que la vida se volverá fácil de la noche a la mañana. Son principios que, si los practicamos con constancia, nos permiten transformar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos ante cualquier circunstancia. Pensar en positivo, desde la visión estoica, no es cerrar los ojos ante la dificultad ni repetir frases vacías para convencernos de que todo está bien. Es un trabajo consciente de la mente, una disciplina que nos entrena para mirar la realidad tal como es y encontrar en ella el punto desde el cual podemos actuar con virtud y serenidad. Hemos aprendido que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor o la incomodidad, sino en entrenarnos para atravesarlo sin perder la dignidad ni el propósito. Que la transitoriedad de todas las cosas, desde la alegría hasta el sufrimiento, no es motivo de tristeza, sino de gratitud y libertad. Que nuestra voz interna, si la dejamos sin control, puede convertirse en un enemigo implacable, pero que, si la entrenamos, puede ser nuestro aliado más poderoso. Descubrimos que la adversidad, lejos de ser una interrupción de la vida, es parte esencial de ella y un terreno fértil para la virtud. Que la opinión ajena solo tiene poder sobre nosotros si se lo concedemos, y que la independencia emocional nos permite vivir relaciones más libres, más genuinas y más profundas. Vimos que decidir con serenidad, en lugar de con impulso, no solo mejora nuestros resultados, sino que nos protege de daños que a veces son irreversibles. Que la perseverancia diaria, silenciosa y constante, es más decisiva para nuestro carácter que los grandes actos de fuerza ocasional. Que dominar la mañana es, en gran medida, dominar el día, y que gobernar nuestras emociones no significa reprimirlas, sino dirigirlas hacia algo útil y noble.
Nos detuvimos en el poder de los ejercicios mentales para fortalecer la resiliencia, en la claridad de enfocar nuestras energías solo en lo que podemos controlar, y en la disciplina de elegir nuestros pensamientos como quien cuida su jardín, eliminando las malas hierbas antes de que ahoguen lo que queremos cultivar. Pero más allá de cada lección individual, lo que une a todas ellas es un principio central. El control de la mente es el control de la vida. No podemos garantizar que el mundo sea como queremos, pero sí podemos garantizar que pase lo que pase, tendremos la capacidad de responder de manera que nos mantengamos fieles a nuestros valores y a nuestra paz interior. El pensamiento positivo que nace del estoicismo no es un optimismo frágil que se rompe con la primera dificultad. Es un optimismo fuerte, forjado en la aceptación de la realidad y en la certeza de que siempre habrá algo que podamos hacer para vivir con virtud. No depende de que las cosas sean fáciles, depende de que nosotros seamos firmes. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la reactividad, hacia la comparación, hacia la búsqueda compulsiva de aprobación y gratificación inmediata, la práctica de estas lecciones es un acto de resistencia. Es elegir conscientemente no dejarnos arrastrar por la corriente, sino nadar en la dirección que hemos decidido. Es recordar cada día que nuestro tiempo es limitado y que desperdiciarlo en pensamientos inútiles, en preocupaciones por lo que no podemos cambiar o en emociones que no nos llevan a nada, es un precio demasiado alto. Cada una de estas dos elecciones es una invitación a tomar el timón de nuestra propia vida, a no dejar que sean las circunstancias, las personas o las emociones pasajeras las que decidan por nosotros, a construir una mente que, en lugar de ser rehén del mundo, sea un refugio sólido y un punto de partida para la acción correcta. No nos engañemos, este camino no es sencillo. Habrá días en que olvidemos nuestras propias lecciones, en que caigamos en viejos hábitos de pensamiento negativo, en que reaccionemos con ira o miedo antes de recordar que tenemos otras opciones. Pero el estoicismo no nos pide perfección, nos pide práctica constante. Cada vez que volvemos a la disciplina mental, incluso después de fallar, estamos fortaleciendo el músculo de la resiliencia y acercándonos a la serenidad que buscamos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía no para otros, sino para sí mismo, para recordarse una y otra vez cómo quería vivir. Nosotros podemos hacer lo mismo, registrar nuestros pensamientos, evaluar nuestras reacciones, celebrar nuestras pequeñas victorias y aprender de nuestras caídas. Porque el progreso en este camino no se mide en días perfectos, sino en la dirección general en la que avanzamos. Pensar en positivo no es esperar que el mundo cambie para mejor, sino mejorar nuestra manera de vivir en el mundo tal como es. No es escapar del dolor, sino aprender a encontrar sentido en medio de él. No es ignorar los problemas, sino enfrentarlos con una mente clara y un corazón firme. Si al llegar aquí sientes que estas lecciones han encendido algo dentro de ti, no lo dejes enfriar. El conocimiento por sí solo no transforma. La práctica, sí. Toma una de estas lecciones y aplícala hoy, no mañana. Observa cómo cambia tu forma de interpretar lo que te sucede. Luego añade otra y otra, hasta que este modo de pensar se convierta en tu forma natural de vivir. Con el tiempo, descubrirás que tu mente ya no se deja atrapar tan fácilmente por el miedo, la ira o la tristeza prolongada. Que puedes disfrutar más de lo que tienes porque ya no lo das por sentado. Que las pérdidas duelen, pero no te destruyen. Que los éxitos se celebran, pero no te embriagan. Que la paz interior deja de ser un concepto lejano y se convierte en una experiencia real, estable y profundamente satisfactoria.
Ese es el fruto de aprender a pensar en positivo desde la raíz estoica, una vida menos dependiente de lo externo y más sostenida por la fortaleza interna. Una vida en la que el caos del mundo sigue existiendo, pero ya no tiene poder para desordenar tu alma. No esperes un momento perfecto para empezar. No existe. Empieza ahora, con lo que tienes, donde estás. Cada pensamiento que eliges conscientemente, cada emoción que gestionas con serenidad, cada vez que enfocas tu energía en lo que puedes controlar, estás construyendo esa fortaleza interior que será tu mejor defensa y tu mayor libertad. El estoicismo nos recuerda que no podemos alargar indefinidamente nuestra vida, pero sí podemos ensancharla en calidad. Y eso empieza en la mente, en el momento en que decidimos dejar de vivir como pasajeros y empezamos a vivir como capitanes de nuestra propia embarcación. Si eliges este camino, descubrirás que el pensamiento positivo deja de ser un esfuerzo forzado y se convierte en un estado natural. Y entonces, como un árbol que ha echado raíces profundas, podrás soportar cualquier tormenta sin perder la calma, porque sabrás que lo esencial está y siempre ha estado en tu control, tu manera de pensar y de vivir.